¿Qué tal amigos? Qué alegría que nos acompañan. Seguimos caminando esta Copa Oro 2023. Espectacular evento organizado por la CONCACAF. Grandes sorpresas, grandes desilusiones, muchas alegrías, muchas tristezas en las tribunas de los estadios donde se ha competido la fase preliminar y también esta primera jornada de la fase de grupos. Al momento ya todos los equipos han debutado en fase de grupos de Copa Oro. Y por eso le doy la bienvenida a mi colega, el editor general de Deporte Total USA, José Armando Rodríguez. José Armando, termina la primera jornada de la fase de grupos y cuáles son tus balances preliminares. ¿Qué tal, Javier? Bueno, efectivamente hemos tenido una primera jornada muy interesante, yo creo que dominada por los equipos caribeños de la ronda preliminar. Vimos un buen nivel de competencia, pero ya lo que estamos viendo en la fase de grupos realmente que ha dejado sorprendidos a muchos, sobre todo a Estados Unidos, a Canadá, equipos que eran candidatos y que enfrentaron rivales caribeños y no pudieron sacar la victoria. Así que creo que es un buen inicio, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Ayer hacía un reporte para Colombia del balance de Copa Oro y realmente lo que yo manifestaba era que era sorpresivo de alguna manera el nivel de algunas selecciones de las que se esperaba muy poco y naturalmente me preguntaban también por lo decepcionante que ha sido el rol de equipos históricos, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora vamos a hincarle el diente al partido de Guatemala y Cuba. Guatemala ofició como local y derrotó 1-0 a Cuba. Corrígeme, la primera victoria de Guatemala en una Copa Oro de la CONCACAF. Es la primera desde el 2011, la primera victoria para Guatemala desde el 2011, una victoria que significa muchísimo porque le quita un peso de encima al equipo de Luis Fernando Tena, porque se da también superando algunas adversidades dentro del partido. Recordemos que Guatemala falla un lanzamiento penal, o mejor dicho, Raico Rosarena de Cuba desvía un remate desde el punto penal al cierre de la primera parte, y temprano en el segundo tiempo Darwin Lom, quien había fallado de la pena máxima, pues tiene su revancha y anota el gol que termina significando los 3 puntos para el cuadro Chapín. Y bueno, precisamente hablando de Darwin Lom, logramos conversar con él en zona mixta, quien nos da además de lo que significa el triunfo, un balance de lo que sigue. Hay que darle vuelta a la página porque el pase a la siguiente ronda está a la vuelta de la esquina. Escuchemos. Obviamente sabemos que el grupo no iba a ser fácil, desde el principio, ¿no? Y pues lo vimos, ¿no? Y la sorpresa yo creo que el torneo es esa, ¿no? De Guadalupe empatando con Canadá y obviamente los motiva un poco más, pero como te digo, celebramos un par de horas y ya pensando en lo que viene y tal vez un par de horas ya tenemos que pensar en lo que viene, no podemos relajarlos y pues primero Dios, como te digo, ojalá salga bien todo con Rubio y tengamos el cuadro completo. José Armando, vimos una Guatemala especialmente organizada con unas ciertas deficiencias en materia de definición. ¿Te gustó el planteamiento de Guatemala? Bueno, creo que va en línea con lo que hemos visto de Guatemala últimamente. No sé si me gusta porque yo creo que a todos nos gusta ver goles, ¿no? En el fútbol. Y siento que Guatemala está padeciendo del gol. Y es algo que no solamente aplica a Guatemala en Centroamérica. Costa Rica no anota, Honduras no anota, Panamá aún ganando el partido metiendo 2 goles falló muchos, tampoco anota. O sea, hay una anemia de gol enorme en Centroamérica. Y por eso quizás yo le buscaría otras opciones a esta selección guatemalteca. Luis Fernando Tena es el hombre indicado, pero necesitan ser más efectivos frente al arco enemigo. Déjame darte un pequeño insight. Antes del encuentro, conversé por largo tiempo con Carlos Pescadito Ruiz, el histórico jugador guatemalteco, y abordamos concretamente este tema. Y en la forma que él expresaba es que no hay suficiente desarrollo en las etapas eh, anteriores a la selección de mayores, no hay el seguimiento adecuado por categorías que permita tener jugadores completamente fundamentados al momento de enfrentar el tema de la selección. De hecho, decía él y señalaba que una de las oportunidades para trabajar en Guatemala estaba muy conectada con el hecho de poder crear una estructura
desde divisiones inferiores que le dieron una continuidad a la manera del juego. Pero Luis Fernando Tena se refería específicamente a este tema en su rueda de prensa con los medios y esto nos decía. Sí, nos hemos caído en precipitaciones a la hora de definir, es verdad. A veces llegaba muy solo nuestro centro delantero y tratábamos de corregir eso con la llegada de atrás del volante ofensivo y cerrando los de afuera para llegar más acompañado, pero los jugadores tienen tantas ganas de hacer las cosas bien que a veces caen en esa ansiedad y en esa precipitación y acabamos fallando el gol. Yo creo que vamos a ir mejorando conforme se va desarrollando el torneo. Creo que contra Canadá el próximo sábado jugaremos un poco mejor de lo que lo hicimos hoy. Pero sí, nuestros jugadores tienen tantas ganas que caemos en precipitación y en ansiedad que nos hacen fallar las oportunidades, ¿no? Ahora el portero de ellos creo que también estuvo muy atinado, ¿no? Sí, sabíamos que este era juego clave, que ni siquiera el empate nos iba a dejar contentos. Sabíamos que este era un partido que teníamos que ganar, como fuera, o sea, de preferencia jugando bien, y creo que por momentos lo hicimos. Y sí, creo que fue lo más bonito y lo más importante de la noche fue el impulso de tanto guatemalteco en la tribuna, ¿no? Desde que entonaron el himno nacional fue realmente algo muy bonito, muy emocionante y obviamente nuestros jugadores sienten ese apoyo. Y la verdad que siempre que venimos por los Estados Unidos, que es muy seguido, en todo lado nos apoya muy bien, ¿no? ¿Cuál es, José Armando, tu balance general a partir de lo que escuchas de Luis Fernando Tena y de lo que viste ayer en el estadio Driving? Bueno, creo que refleja un poco lo que comentábamos precisamente en el palco de prensa, ¿no? Y es que el delantero guatemalteco muchas veces trabaja impulsado por la grada. Y ayer tenía casa llena, el 95% de los aficionados que estaban en Driving Stadium eran guatemaltecos. Y muchas veces cuando los aficionados interpretaban una oportunidad, instigaban al delantero que rematara sin posibilidad de anotar y el delantero lo hacía. Entonces, esa falta quizás de sangre fría me parece a mí que es algo que nos deja saber y nos confirma Luis Fernando Tena con esas declaraciones. Luis Fernando Tena también hacía un análisis sobre Darwin y del grupo en el que se encuentra jugando actualmente esta Copa Oro. Sí, la entrega que él siempre tiene una gran mentalidad y una gran fuerza física. De hecho, él había estado lesionado y hace mucho tiempo que no jugaba un partido oficial. De hecho, a la gira que hicimos la semana anterior por aquí mismo, por Estados Unidos, no pudo jugar. Sin embargo, tiene una gran mentalidad y una gran fuerza física y tuvo que aguantar así 89 minutos y la verdad lo hizo bastante bien. Sí, una sorpresa es que Guadalupe le empatara a Canadá. Obviamente no pudimos ver el partido, pero supimos que empezó ganando. Y creo que los cuatro equipos estaban muy parejos. Creo que los equipos del Caribe han mejorado muchísimo todos y lo van demostrando en este torneo. Ya no hay enemigo fácil. Todos los equipos nos ordenamos, progresamos, mejoramos y jugamos con mucha intensidad. Yo creo que eso va a elevar el nivel del torneo, ¿no? José Armando, uno de los temas que ha llamado mi atención desde la fase preliminar en esta Copa Oro es el alto nivel de ciertos entrenadores que definitivamente le dan un estatus muy alto a CONCACAF en la dirección técnica. Pensaba en el caso de Thomas Christensen, Luis Fernando Tena con Guatemala, el entrenador de Puerto Rico. ¿Coincides tú con este concepto? Sí, yo creo que hay un muy buen balance de entrenadores en CONCACAF, lo cual es muy importante. Ojalá que las federaciones también decidan darle continuidad a los procesos más allá de lo que suceda en Copa Oro. El presidente de la Federación Guatemalteca ayer, después y quizás con el ánimo de la victoria, salió a dar declaraciones y a decir que Luis Fernando Tena sigue después de este torneo, pase lo que pase. Así que es una buena señal para Guatemala y para la región, ¿no? José Armando, ¿qué significa esta victoria 1-0 de Guatemala sobre Cuba para el resto del grupo? Bueno, creo que como habíamos mencionado, significa un golpe de confianza, pero en el tema real, las matemáticas, las que no fallan, las que no mienten, también significa que son líderes de grupos porque el empate entre Guadalupe y Canadá abre una ventana enorme para clasificar a la siguiente ronda del cuadro Chapín. Y eso es algo que quizás no estaba en los pronósticos, no estaba en los papeles para esta selección guatemalteca. Así que tienen el control en las manos, Javier. Y para cerrar este segmento sobre Guatemala 1, Cuba 0, hay un reporte que son
en últimas malas noticias para la selección de Cuba. ¿Qué pasó después del juego? Sí, bueno, hay múltiples reportes que indican que 4 jugadores de la selección de Cuba no hicieron el viaje a Houston con la delegación y se quedaron en la ciudad de Miami. Algunos de estos jugadores cuentan con contratos profesionales, o sea que son jugadores que ya estaban habituados a un ámbito profesional y han decidido desertar. Obviamente no se sabe qué sucederá de aquí en adelante y la confirmación la tendremos en la previa del próximo partido cuando el técnico pueda dar declaraciones nuevamente y cuando falten esas 4 figuras dentro de la nómina cubana del partido del próximo 1 de julio. Para quienes no lo saben, en Cuba se ha hecho común en las últimas competiciones internacionales que los jugadores abandonan la competición con el ánimo de que una vez que han obtenido el visado para entrar a Estados Unidos, quedarse de manera definitiva en el país. Esto es una realidad que se ha repetido en múltiples competencias y como lo reportaba José Armando, no ha sido la excepción en el día de hoy. Bueno, están caminando la Copa Oro 2023 en una producción de Deporte Total USA y Fan Network TV. Por favor, no se retiren que venimos con más. Esto es Caminando la Copa Oro 2023. Si vives en Estados Unidos, este mensaje es para ti. ¿No tienes un seguro médico porque las primas son costosas? ¿O quizá no has podido conseguir un seguro debido a tu estatus migratorio? Pues es muy sencillo. Escanea con tu teléfono el código QR que ves en pantalla y escribe: necesito un seguro de salud gratis. El equipo de High Impacto te va a contactar. Caminando la Copa Oro 2023 es presentada por High Impacto. Seguro de salud gratis en tus manos. Estás viendo una producción de Deporte Total USA y Fan Network TV. Caminamos la Copa Oro 2023 y se movieron las acciones también del grupo donde juegan Canadá y Guadalupe, un partido sumamente vibrante porque Canadá ha logrado igualar 2-2 con Guadalupe. Se pensaba que en algún momento Guadalupe podría hacer el milagro y derrotar a este importante equipo de CONCACAF, José Armando. Sí, porque arrancaron ganando el partido, porque estaban jugando muy bien, porque generaban ocasiones, porque realmente estaban dando la gran sorpresa no solamente en cuanto al resultado, sino en cuanto al funcionamiento de este equipo, jugando en condición de visitante en Canadá, en condiciones adversas. Y luego tienen también el mérito de que se van abajo en el marcador en el segundo tiempo 2-1 y tienen la compostura para empatar el partido en los segundos finales del encuentro. Realmente una de las mejores presentaciones. Hemos hablado de Jamaica, de otras de Trinidad, pero lo de Guadalupe me parece que es la mejor actuación caribeña del torneo hasta ahora. José Armando, ¿cómo ves la evolución de Guadalupe en particular desde que empezó su competencia en fase preliminar de Copa Oro? Yo creo que esos partidos de la fase preliminar le ayudaron mucho porque no eran amistosos, tenían la presión de un juego oficial. Al ganarlos, pues obviamente ayudó en temas de confianza, pero futbolísticamente yo creo que ayudó al cuerpo técnico a empezar a construir una idea que frente a Canadá funcionó y que yo creo que los va perfilando, pendiente de los duelos ante Cuba y Guatemala, como una de esas selecciones sorpresa, no solamente en términos de la fase de grupos, sino en lo que puedan hacer después de ella. Bueno, José Armando, hemos tenido la oportunidad extra micrófono de compartir la impresión que nos ha dado a nosotros los equipos caribeños en esta Copa Oro 2023. Han sorprendido, ¿verdad? Los equipos del Caribe.
Sí, yo creo que han sorprendido no solamente en base a resultados, sino también al rendimiento. Yo creo que Jamaica compitió en un buen nivel. El caso de Trinidad se impuso a uno San Cristóbal y Nieves, que también, a pesar de que, de que era, perdón, su primera participación en una fase de grupos, estuvo a la altura. Ayer lo vimos a Guadalupe. Cuba también tiene una presentación aceptable frente a Guatemala, pierde por la mínima. Hay una tapada espectacular de Nicolás Hagen en el segundo tiempo. Yo creo que el Caribe, Javier, le está tocando la puerta ya a Centroamérica. Y te digo una cosa, hay que tener mucho, pero mucho cuidado porque tienen las condiciones atléticas y tienen, si van a tener la experiencia, entonces ya es una combinación muy importante. Pero eso en contraste con el detrimento de selecciones que usualmente ocupaban esas posiciones de privilegio, Honduras, Costa Rica, etcétera. Sí, sobre todo el caso de Honduras, que Honduras prácticamente ya perdió su cupo como una selección favorita, no la pasa bien, no tiene orden. El caso de Costa Rica, pues uno imagina que quizás con el cambio de técnico pueda cambiar algo, pero está por verse también. Guatemala ayer, más allá de que logre el triunfo, sufre también con el gol y para jugar bien. El Salvador pierde frente a Martinica. Son selecciones con historia, pero no tienen resultados en este momento. Desde el punto de vista de las cosas que hay para mejorar o que no se ven como muy bien, ¿qué factores has observado tú en términos generales? Hace falta gol. A Centroamérica le falta Sin gol. duda. Es sin duda alguna lo que le hace falta. O sea, selecciones, El Salvador, ¿cuántas oportunidades vimos? Y no lograron concretar. Es más, tuvieron 2 penales y solamente pudieron anotar uno. Pero falta de gol es algo más, José Armando, que es que, un simple factor de suerte o de puntería. Falta de gol tiene que ver, como lo decía uno de los entrenadores que nosotros consultábamos, Christiansen, de unas razones estratégicas para poder llegar a eso, de un tema de fundamentación técnica y de fundamentación y de información táctica para poder eh, conseguir resultados de que cuando tú estés frente al arco, tomes la mejor decisión. La mejor decisión en algunas ocasiones es pegarle directamente al arco, en algunas ocasiones es hacer un pase. Y estamos viendo que los jugadores no están tomando las mejores decisiones para definir. Sí, yo creo que en gran parte también están muy presionados, ¿no? Están muy presionados porque saben que sus selecciones prácticamente tienen una oportunidad y tienen que anotar porque si no, las posibilidades de sacar 3 puntos son muy limitadas y en este torneo hay que ganar. No hay opción para victorias morales, sobre todo para selecciones centroamericanas. Entonces, yo creo que es una combinación de muchos factores y al final tendrá que salir una nueva camada de delanteros centroamericanos que nos regresen a los días de Pablo Wanchope, de Carlos Pavón, del Pescadito Ruiz, que eran hombres que hoy serían titulares indiscutibles. ¿Y qué notas como diferencia fundamental entre esa generación dorada de los jugadores que has mencionado tú y los que tú aprecias actualmente? Bueno, yo lo resumiría en una sola palabra: talento. Eran mucho más talentosos aquellos jugadores. Los de ahora, pues, hacen su esfuerzo, pero no están cerca del talento de los nombres que te acabo de mencionar. Es así de sencillo. Es una triste realidad que vive el fútbol centroamericano. Pero el talento se potencia y Guatemala está pagando el precio, y no solo Guatemala, los equipos en general están pagando el precio de las decisiones mal tomadas desde el punto de vista administrativo, que tuvieron como prioridad en los recursos, en algunos casos intereses personales por encima del desarrollo del fútbol. Sí, muchas veces intereses personales. Yo creo que hasta el día de hoy todavía no se logra salir de esa situación en la que muchas veces las federaciones centroamericanas no apuntan necesariamente al bien general, sino al bien común. Esto es Caminando la Copa Oro 2023 y en solo segundos Fernando Fiore viene con su palabra de presidente para reflexionar sobre lo transcurrido en esta Copa Oro. Ya volvemos.
Esto es Caminando la Copa Oro 2023. Si vives en Estados Unidos, este mensaje es para ti. ¿No tienes un seguro médico porque las primas son costosas? ¿O quizá no has podido conseguir un seguro debido a tu estatus migratorio? Pues es muy sencillo. Escanea con tu teléfono el código QR que ves en pantalla y escribe: necesito un seguro de salud gratis. El equipo de High Impacto te va a contactar. Caminando la Copa Oro 2023 es presentada por High Impacto, seguro de salud gratis en tus manos. Y también camina la Copa Oro 2023 el presidente Fernando Fiore con su palabra de presidente. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Fiore, el presidente, y esto es Palabra de Presidente, y seguimos caminando la Copa Oro, donde ya se presentaron los 16 equipos. Terminó la primera jornada de la fase de grupos, 8 partidos muy interesantes. Para destacar el nivel de los equipos del Caribe, sobre todo me gustó mucho el triunfo de Martinique, el empuje y el triunfo de Haití. El Guadalupe también dejó buena sensación en el terreno de juego, y también, por supuesto, Trinidad y Tobago. Pero quizás lo que más ha sorprendido a todo el mundo, o no es tanta sorpresa, es el bajísimo nivel que han demostrado dos selecciones con una historia futbolística muy grande. Me refiero al caso de Costa Rica, del técnico Suárez hasta el momento, y el caso también de Honduras. En lo personal, la organización del evento, como siempre, muy pero muy acertada por parte de la CONCACAF. Hasta hubo también eventos de recibimiento para dignatarios de otros países acá en el sur de la Florida. Y en lo que a mí respecta, tuve en lo personal la dicha de poder asistir a 2 jornadas en el estadio Dry Pink de Fort Lauderdale, donde la verdad que la concurrencia fue sencillamente muy pero muy buena, destacándose el primer día, donde había fanáticos de El Salvador, de Costa Rica y de Panamá, pero sobre todo en la jornada donde el estadio prácticamente con 13.000 personas de Guatemala. Muy buena esta primera jornada de todos los grupos. Arrancamos la segunda con mucha fe. Si usted tiene la posibilidad de ir al estadio, hágalo, pásela bien, porque es, como siempre, una verdadera fiesta. Y si no, lo mira por televisión, como voy a hacer yo también en las próximas jornadas, con la suscripción de Fubo. Regístrense, suscríbanse en Fubo con el plan latino. Chau, chau, se despide el presidente Fiore. Es Palabra de Presidente con Fernando Fiore, quien sigue caminando con nosotros la Copa Oro 2023. Una producción de Deporte Total USA y Fan Network TV. Volvemos con más. Esto es Caminando la Copa Oro 2023. Si vives en Estados Unidos, este mensaje es para ti. ¿No tienes un seguro médico porque las primas son costosas? ¿O quizá no has podido conseguir un seguro debido a tu estatus migratorio? Pues es muy sencillo. Escanea con tu teléfono el código QR que ves en pantalla y escribe: necesito un seguro de salud gratis. El equipo de High Impacto te va a contactar. Caminando la Copa Oro 2023 es presentada por High Impacto, seguro de salud gratis en tus manos. Seguimos palpitando esta Copa Oro 2023 y una de las cosas que pasa importante en este tiempo del año es el movimiento de los fichajes de verano, José Armando.
Y una de las noticias que se ha dado es que el internacional jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado no vestirá más la camiseta de la Juventus de Turín debido a que no fue posible llegar a un acuerdo económico y buscará nuevos destinos. Bueno, es el final de una era, ¿no? Yo creo que Juan Guillermo Cuadrado llegó para establecerse en la Juve, lo hizo bien. Pues yo tenía la esperanza de verlo por una última vez con esa camisa en el amistoso que van a jugar en Orlando en el mes de agosto, pero bueno, no será el caso. Yo creo que de cualquier forma consagra un tiempo muy bueno que deja gratos recuerdos para ambas partes. El colombiano, yo creo que sigue siendo un jugador muy talentoso y no le van a sobrar, no le van a faltar ofertas. El fútbol es tan corto, el momento de gloria de los jugadores es tan corto, se va uno, llega otro, y justamente a la Juventus llega un jugador internacional de Estados Unidos. ¿De quién se trata? Bueno, se trata de Tim Weah, es un jugador que ha venido evolucionando muy bien, que se inclinó por la selección de Estados Unidos desde muy joven, que entendió que aquí tenía un puesto y que le iba a ayudar a consolidarse también en el plano internacional. Eh, yo creo que Weah tiene mucho potencial y llegar a este nivel le va a ayudar muchísimo en su evolución, que debe ser casi inmediata pensando en el 2026. Gene Weah, recordemos, hijo del espectacular jugador liberiano George Weah, goleador de Europa, es jugador del Milán y ahora en la segunda generación de su familia, Tim Weah dándole muchas alegrías a Estados Unidos, jugador nacido aquí en Estados Unidos. Bueno, Luka Modric, inagotable, qué tanque de gasolina, qué jugadorazo, qué estrella intachable, renueva un año más con Real Madrid. Sí, es una grata noticia, ¿no? Seguirlo viendo jugar a ese nivel. Obviamente esto también le ayudará a extender su tiempo con la selección nacional de Croacia. No, una noticia que creo que es agradable para todos. Verlo a Luka Modric ha sido para mí uno de los mejores volantes de estos últimos 10 años. José Armando y Gerardo Tata Martino, ¿qué es lo que se sabe de su muy esperada y casi segura llegada al banquillo de Inter Miami? Sí, bueno, tú lo has dicho y creo que lo habíamos conversado ya en estos últimos días. El Tata Martino es el entrenador de Inter Miami. Falta solamente el anuncio oficial y finalizar los detalles del visado para que pueda regresar a Estados Unidos. Recordemos que él ya dirigió en la MLS, así que esto es cuestión de horas. En cuestión de horas, Javi Morales dejará de ser el interino y será Tata Martino quien tome las riendas previo a la llegada de Lionel Messi. Javi Morales, que no pudo concentrar o cosechar triunfos hasta ahora en los recorridos, 3 encuentros, 3 derrotas, enfrentará juego sábado y martes, día festivo, día de independencia, jugará en casa, pero no sabemos qué va a pasar de aquí hasta allá, los mantendremos al tanto. José Armando, gracias por acompañarnos en el día de hoy una vez más, editor general de Deporte Total USA. Gracias, Javier, siempre un gusto y aprovecho para agradecer a toda la gente que ha estado pendiente del programa. Nos queda todavía mucho camino por recorrer en la Copa Oro. Y lo caminaremos de la mano de Deporte Total USA y Fan Network TV. En la producción general ha estado Camilo Rodríguez, en la conducción José Armando Rodríguez, que nos acompaña, Javier Rodríguez. Les decimos gracias y nos encontramos muy pronto. Que pasen una buena jornada.